Bueno chicos, comenzamos entonces. Todos ven ahí bien la pantalla, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Comenzamos entonces a resolver las preguntas de exámenes finales para ver cómo estamos desde el punto de vista conceptual con las mismas. Comencemos, como les dije, a resolver las que son pares, o sea, la 2, la 4, la 6, ¿sí? Después vamos a ir nosotros agregando las impares también a medida que vayamos avanzando y viendo todos los temas. Bueno, empecemos con la 2. Dice, para toda trayectoria rectilínea, ¿sí? Para toda trayectoria rectilínea, el módulo de la velocidad media es igual a la rapidez media. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Basta con el ejemplo de una trayectoria recta que va igual al mismo punto. Exactamente, exactamente, ¿sí? Recuerden chicos, vamos resolviendo esto. Esta es la pregunta 2, ¿sí? En primer lugar, recuerden que la rapidez media, que la voy a escribir así nomás, es la longitud de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo. Recuerden, todo esto queda grabado y todo esto está resuelto ya en el PDF, o sea que yo prefiero que presten atención antes que estén tratando de tomar apunte, que sé que algunos lo están haciendo, ¿sí? Porque voy a ir medio rapidito, pero a mí me gusta que presten atención. La rapidez media es la longitud de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo en el cual se ejecuta esa trayectoria. Y desde luego es distinta, como ya le dije, al módulo del vector de velocidad media. No coinciden nunca. Como bien dijo Tomás, fíjense que ese verdadero o falso, lo que me preguntaba era, para toda trayectoria rectilínea el módulo de la velocidad media es igual a la rapidez media. Es falso, porque como bien dijo Tomás, basta con considerar una trayectoria rectilínea de ida y vuelta. Supongamos un movimiento que sea hacia arriba y luego la piedra, una vez que alcanzó la altura máxima, vuelve o retorna por la misma trayectoria hacia abajo. Si yo fijo mi origen de coordenada acá y pongo mi sistema de referencia de esta manera, ¿sí? Con el sistema de eje adecuado, entonces ustedes van a tener que, en lo que la velocidad media respecta, el desplazamiento, o sea el delta de i dividido en el intervalo de tiempo, es igual a el desplazamiento. ¿Cuánto vale en este proceso de ida y vuelta, chicos? ¿Tienen idea o no? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, recuerden que es la posición final menos la posición inicial vector, dividido en el intervalo de tiempo delta de t. En este caso la partícula sale de este punto, ¿sí? Y cuando cae, vuelve a ese mismo punto. Por lo tanto, el vector posición final y el vector posición inicial son iguales, ¿sí? Y en este caso, para ese sistema de referencia, son particularmente ambos iguales a 0. Entonces esto le quedará igual al vector nulo. Si el vector de velocidad media es 0, entonces el módulo del vector de velocidad media es igual a 0. Eso es lo que respecta a la velocidad media. Pero ahora, en lo que respecta a la rapidez media, como dijimos, es la longitud de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo en el cual ejecuta. Si esta piedrita sube a una altura h, como la que estoy mostrando ahí, entonces la rapidez media es la longitud de la trayectoria, que es 2 veces h, porque es la ida y la vuelta, dividido en el intervalo de tiempo. Y esto desde luego es distinto de 0 y por lo tanto mostramos que la rapidez media es distinta en esta trayectoria rectilínea al módulo de la velocidad media, ¿sí? Por lo tanto la respuesta es falsa. La única circunstancia en la cual la rapidez media va a coincidir en valor con el módulo de la velocidad media, y digo en valor porque no son iguales, por definición son conceptos diferentes, pero van a coincidir numéricamente, sería en el caso de que la trayectoria rectilínea se recorra en una única dirección, o sea, mejor dicho, en un único sentido, hablando con más propiedad. Porque si se recorre en un único sentido, entonces ahí sí el desplazamiento, supongo que es el eje X, el desplazamiento delta X será esto, y el módulo del desplazamiento delta de X, en este caso coincidirá con la longitud de la trayectoria. ¿Sí? La longitud de la trayectoria vendría a ser esto así. Entonces, solo en este caso, en el momento rectilíneo, es ejecutado en un único sentido, en realidad no en una única dirección, sino en un único sentido. El momento rectilíneo siempre es ejecutado en una sola dirección, ¿sí? Pero en el sentido que sea recorrido, tal y como indica acá, solo a la derecha o solo hacia la izquierda, ¿sí? En un único sentido, entonces solo en esta circunstancia vamos a tener que el módulo del desplazamiento coincide con la longitud de la trayectoria solo en estos casos, y entonces solo en este caso la rapidez media es igual al módulo del vector velocidad media. Pero en general eso no es verdad. Pues si la partícula llega a ejecutar la trayectoria rectilínea en ambos sentidos, o sea, yendo y volviendo, ya ahí dejan de coincidir
la rapidez media con el módulo del vector de desplazamiento total. ¿Tienen alguna duda? Bueno. No. Bien, esa es la 2, ¿sí? Chicos, igual ustedes quédense tranquilos porque todo acá, como yo les dije, en el PDF está explicado. Ven, aquí está todo hecho paso por paso, ¿sí? Dibujado. Pero bueno, quiero que lo vayamos razonando. Vamos entonces ahora con la 4. La 4 dice, Sofía, vos te has conectado al último, estamos resolviendo solo las pares por ahora, ¿sí? Para abarcar la mayor cantidad de temas, para poder abarcar bien todos los temas antes del examen del jueves. Los que vienen el 23 van a ver absolutamente todas las preguntas, primero van a ser las pares, después las impares. 4. Dice, si un cuerpo viaja con velocidad constante, entonces no actúan fuerzas sobre el mismo. ¿Qué piensan de eso? ¿Les parece que puede ser así? Falso. Falsa. ¿Por qué falsa? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? A ver, justificarlo si quieres, Tomás, no hay drama. Es falsa porque según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas Sí, sobre un cuerpo es igual a su masa por su aceleración. exacto. El enunciado dice que si no actúan, la velocidad es constante. Exacto. Pero también pueden actuar y cancelarse. Exactamente, así es. Ustedes saben, chicos, bien Tomás, por la segunda ley de Newton, que la suma vectorial de fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Desde luego, cuando eso corresponde al estudio de una partícula cualquiera, un cuerpo cualquiera, ¿sí? Que se mueva, ¿sí? Que se mueva respecto de un observador que va a ser inercial. Pues recuerden, solo los observadores inerciales son los que verifican las leyes del movimiento de Newton. Bien, como bien dice Tomás, una partícula, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a tener aceleración nula si y solamente si ocurren algunas de las dos situaciones. Una es que no haya fuerzas, o sea, que no haya fuerzas actuando sobre ella, o bien, la otra posibilidad es que haya fuerzas, pero su suma vectorial sea tal que sumen el vector nulo. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría tener una partícula, por ejemplo, como esta que se mueve sobre una superficie lisa, para la cual el coeficiente de roce dinámico es 0. Supongamos que se mueve con una cierta velocidad constante y distinta de 0. Bueno, sobre esta partícula actuará el peso y la fuerza normal. Entonces lo que estamos viendo acá, chicos, es que la suma vectorial de fuerza, como no hay aceleración en dirección y porque el plano es horizontal, ¿sí? Es la normal más el peso, y esto es igual al vector nulo. A su vez, por segunda ley de Newton, esto es el producto de la masa por la aceleración. Entonces de acá concluimos al despejar que la aceleración es el vector nulo. Y si la aceleración es el vector nulo, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Entonces concluimos que la velocidad es constante aún, ¿sí? Cuando actúa en fuerza, ¿sí? Como en este caso actúa la normal y el peso, ¿sí? De hecho, como les dije, estos problemitas están todos resueltos acá. Miren, veamos cómo dice la justificación acá. Dije, 4, falso. Pueden actuar fuerzas, o varias fuerzas en realidad, simultáneamente. Sin embargo, si su suma vectorial, es decir, la fuerza neta es nula, entonces la aceleración es igual a 0 y la velocidad es constante, aun cuando están actuando fuerzas sobre el cuerpo. Por lo tanto, un cuerpo puede moverse con velocidad constante, aun cuando sobre él actúan un cierto conjunto de fuerzas. Bueno, aquí está el ejemplito que les di recién. ¿Sí? Tenemos una partícula que se mueve sobre una superficie horizontal rugosa, ¿sí? Sobre esa partícula actúa el peso y la normal, suman vectorialmente 0 y por lo tanto la aceleración es 0 y por lo tanto la velocidad es constante, aun a pesar de que actúan fuerzas sobre esa partícula. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, o el verdadero o falso en realidad, es justamente falso. Si alguien no se no la acuerda, fíjense que está. Es decir, si un cuerpo viaja con velocidad constante, entonces no actúa en fuerza sobre el mismo. O sea, este enunciado me aseguraba de que si se movía con velocidad constante, ya puedo asegurar que era una partícula libre de interacciones, que nadie le estaba molestando. Bueno, ya saben que no. Pueden estar molestándola, es decir, pueden estar actuando fuerza sobre ella, y sin embargo igual moverse con velocidad constante debido a que la suma vectorial de esta fuerza, es decir, la fuerza neta, suma 0. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, sí. Veamos el apartado 6. El apartado 6 dice, una masa cuelga del techo de un ascensor. La tensión de la cuerda
es máxima cuando el ascensor desciende con la rapidez en aumento. ¿Sí? Dice la tensión de la cuerda es máxima cuando el ascensor desciende con la rapidez en aumento. Ese problemita, ¿sí? Que era el 6, ¿será? Sí, que era el 6. Ustedes lo pueden resolver incluso hasta gráficamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo. Fíjense, nosotros tenemos un ascensor sobre el cual cuelga una cierta masa del techo del mismo. ¿Dónde lo van a fijar al observador, chicos? ¿En el ascensor o afuera del ascensor? ¿Dónde creen que lo tienen que fijar? Afuera. Afuera. ¿Por qué no adentro? Porque adentro no sería un sistema inercial. Exacto. Adentro no va a ser un sistema inercial porque ese ascensor en general, chicos, estaría en movimiento acelerado. Ustedes recuerden que cualquier sistema de referencia que esté acelerado respecto de uno inercial, entonces es un sistema no inercial de referencia, sobre el cual por lo tanto no valen las leyes de Newton y hay que usar un artificio que es la pseudofuerza, ¿sí? Que lo voy a explicar en las próximas clases. Entonces, el observador inercial debe estar afuera del ascensor, ¿sí? Por ejemplo, si este experimento está llevando en los ascensores de la fase, ustedes pueden estar parados ahí en la entrada del ascensor o en la escalera, ¿sí? Mientras ven con algún tipo de visión de rayo X cómo se mueve la masa que cuelga del techo del ascensor. Bien, insisto, si ponen un observador S' acá, por ejemplo, un pasajero que va dentro del ascensor, sería un observador no inercial porque estaría en general acelerado respecto de un observador inercial que aparece o que está plantado en realidad, ¿sí? Afuera del ascensor. Bien, si hacemos el diagrama de cuerpo libre para esta masa M, vamos a tener, ¿cuáles son las fuerzas que actúan, chicos? ¿Se animan a decirla? Alguno, no importa. La tensión y el peso. Exacto, la tensión y el peso, ¿sí? Por un lado aparece el peso, producto de la interacción de la masa con la Tierra, y por otro lado aparecerá la tensión, producto de la interacción de la masa con la cuerda. Ahora bien, ¿esa masa está interactuando con alguien más que la Tierra y esa cuerda? No, con nadie más, entonces esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre la masa. Recuerden que este diagrama de cuerpo libre es visto o desarrollado por un observador inercial anclado fuera del ascensor, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora razonemos lo siguiente. Fíjense, el enunciado me decía que una masa cuelga del techo de un ascensor, entonces la tensión de la cuerda es máxima cuando el ascensor desciende con rapidez en aumento. Desciende con rapidez en aumento. Veamos qué significa esto. Que descienda significa que el vector de velocidad es hacia abajo. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora bien, Sí. el problema también le dice que desciende con esta rapidez en aumento, o sea que el módulo del vector velocidad instantánea está incrementándose. ¿Yo qué les dije a ustedes? ¿Cuándo se incrementa la rapidez? La rapidez se incrementa cuando el vector de velocidad y el vector de aceleración tienen como igual sentido. Y disminuye cuando tienen sentido opuesto. Yo les dije a ustedes, vamos a anotarlo acá para que lo recuerden. Si B y A tienen igual sentido, bueno, entonces eso quiere decir que la rapidez aumentaba. Y recíprocamente, en realidad era un sí, solamente sí. Y le dije, si B y aceleración tienen distinto sentido, bueno, entonces eso quiere decir que la rapidez disminuía y recíprocamente. Era un sí, solamente sí. Entonces nosotros sabemos que nuestra rapidez está aumentando. Estábamos en el primer caso, entonces la rapidez estaba aumentando. Si la rapidez está aumentando, entonces de acuerdo a esta regla, la recorremos en este sentido, de derecha a izquierda, concluimos que entonces la velocidad y la aceleración tienen igual sentido. Entonces, como la rapidez está aumentando, la aceleración tiene que tener el mismo sentido que la velocidad y la aceleración vendrá así. ¿Entienden el razonamiento, chicos? Bien. Sí. Perfecto. Ahora, si la aceleración viene hacia abajo, recuerden que le decía la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía, la fuerza neta, ¿sí?, tiene igual dirección y sentido que el vector de aceleración. ¿Sí? Le decía que cuando sobre un cuerpo actuaba una fuerza neta, este experimentaba una aceleración que tenía igual dirección y sentido que la fuerza neta y cuya magnitud era proporcional al módulo de la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Entonces, si la aceleración va hacia abajo, la fuerza neta debe ir hacia abajo. Tienen siempre la aceleración y la fuerza neta el mismo sentido y dirección desde luego. Entonces, con ese razonamiento, miren qué fácil que se obtiene
el resultado acá. Nosotros sabemos que la fuerza neta tiene que ir hacia abajo. Entonces yo les pregunto, en el diagrama de cuerpo libre, o sea, viendo este diagrama de cuerpo libre, las únicas dos fuerzas que actúan son el peso y la tensión. Entonces, si la fuerza neta va hacia abajo, ¿quién tiene que ganar la pulseada, hablando mal y pronto? ¿La tensión o el peso? El peso. El peso, claro, para que la fuerza neta se imponga hacia abajo, chicos, a la pulseada la tiene que ganar la fuerza peso. Y cuando digo que la gane la fuerza peso, quiero decir que el módulo de la fuerza peso es mayor que el módulo de la tensión aplicada en este caso. ¿Sí? Ahora bien, yo para probar que esa aseveración es falsa, voy a mostrar un caso, ¿sí? Voy a proponer un contraejemplo que corresponde a un caso en el cual la tensión es mayor que el peso y por lo tanto va a ser mayor que en esta primera situación que me plantea el enunciado, y por lo tanto voy a estar probando que entonces esta tensión que para la situación que plantea el enunciado no puede ser máxima, porque hay otra situación en la cual la tensión todavía es más grande que esta que acabamos de ver. Para ello, consideremos acá la segunda situación. Dibujemos rápidamente el ascensor con la masa que cuelga del techo y como siempre fijemos nuestro observador inercial de referencia afuera del ascensor. Repito de nuevo, el observador no puede estar dentro del ascensor porque ese ascensor está acelerado respecto de un observador inercial y por lo tanto ese ascensor constituye un sistema no inercial de referencia, es decir, no verifica las leyes de Newton. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa que cuelga del techo. Tendremos el peso P, producto de la interacción de la masa con la Tierra, y una tensión T grande, ¿sí? Producto de la interacción de la masa con la cuerda. En este caso que yo voy a proponer, ¿sí? Fíjense, en el de arriba yo decía el ascensor desciende con rapidez en aumento. Bueno, yo ahora voy a decir una situación en que, por ejemplo, el ascensor desciende, digamos que siga descendiendo, de manera tal que el vector de velocidad va hacia abajo, como se ve aquí. Pero ahora miren, la rapidez, chicos, en vez de ir en aumento, va a ir en disminución, o sea, va a ir disminuyendo. Si ustedes recuerdan, nosotros aprendimos que en un movimiento rectilíneo, si la rapidez está en disminución, entonces eso implica, de acuerdo a esta proposición que anotamos acá, que el vector velocidad y el vector aceleración tienen distintos sentidos, o sea, sentido opuesto en este caso. Recuerden que eso es para trayectorias rectilíneas, ¿sí? Esa reglita general que yo puse ahí. Entonces, si la rapidez está en disminución, el vector de aceleración tiene que ser opuesto al vector de velocidad. Entonces tiene que ir hacia arriba. Y este será el vector de aceleración. Ahora bien, si la aceleración va hacia arriba, por segunda ley de Newton, como la fuerza neta y la aceleración tienen el mismo sentido, entonces la fuerza neta, chicos, debe ir hacia arriba. ¿Sí? Ese será el vector de fuerza neta. Ahora bien, si la fuerza neta va hacia arriba, y esta tensión, miren, le voy a agregar la prima ahí, vamos a llamarla T' para diferenciarla de la tensión del caso anterior. ¿Sí? Si la fuerza neta va hacia arriba, les pregunto yo, ¿quién gana la pulseada entonces? ¿La tensión T' o la fuerza peso P? ¿Quién la gana? La tensión. Exacto, la tensión. ¿Sí? Si la fuerza neta se impone hacia arriba, y bueno, porque la pulseada de esta doble está ganando la T'. Entonces yo puedo garantizar que el módulo de T' para este segundo caso es mayor que el módulo del peso. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan el caso anterior, el módulo de la tensión para el caso anterior era menor que el del peso. O sea, en el anterior hemos visto que el módulo de la tensión era menor que el peso. Entonces, si T' es mayor que el peso y esta es menor que el peso, y de acá indefectiblemente concluimos que el módulo de la tensión T', o sea, en el segundo caso, es mayor que el módulo de la tensión en el primer caso que me planteaba el problema. ¿Sí? Esta es la tensión para el primer caso y esta es la tensión para el segundo caso. Ahora, ¿cuál es el tema? El enunciado me garantizaba que para este caso se daba la tensión máxima. Entonces ya estamos en condiciones de decir que eso es falso, porque hemos encontrado al menos un caso más en el cual la tensión T' es mayor que la del caso correspondiente para el cual, según el enunciado, la tensión es máxima. Por lo tanto, esto es falso, no puede ser esa máxima porque hay otro caso en el que la tensión todavía es más grande, ¿sí? Que es este que yo consideré aquí recién. Entonces concluimos que esa proposición es falsa. ¿Está entendido esto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Todo entienden? ¿Tienen alguien alguna duda? Bueno, fíjense algo, que yo aquí lo hice, pero no lo indiqué. En este caso, como el peso es mayor que la tensión, fíjense que el vector de tensión es más cortito que
el vector peso. Los profesores suelen fijarse en esas cosas, así que por favor tengan cuidado con eso, ¿sí? Como la tensión es menor el módulo que el peso, entonces tiene que ser un vector más cortito. Mientras que acá, fíjense, como la tensión T', el módulo es mayor que el peso, entonces este vector es un poquito más largo, o un poco más largo, o más largo simplemente, que el vector peso. ¿Sí, chicos? Eso es importante que lo tengan presente. Quiero que veamos cómo yo lo desarrollé ese problema 6, o ese apartado 6, aquí. Yo aquí hice un análisis mucho más completo. Fíjense, yo he puesto, obviamente que es falso, ¿sí? Pero para verlo claro, veamos todos los casos posibles que podíamos tener en esta situación. Aquí tenemos nuestro sistema inercial de referencia, ¿sí? Y acá tenemos la masa que cuelga del techo. En el primer caso, consideré que sube el ascensor con rapidez en aumento. Yo quería que ustedes entiendan y vean cómo son todos los casos desde el punto de vista dinámico y qué concluimos en cada uno. En el primer caso, sube el ascensor con rapidez en aumento. Eso quiere decir que el vector velocidad va hacia arriba porque sube, y como la rapidez en aumento, la aceleración tiene que tener el mismo sentido que la velocidad, entonces irá hacia arriba. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista, fíjense, analítico, aquí ya lo resuelvo analíticamente, fíjense que elegí mi sistema de eje positivo hacia arriba. ¿Sí? Desde este punto de vista analítico, tenemos que la suma de fuerza en I es la tensión positiva porque apunta hacia arriba, ¿sí? Que es donde yo elegí positivo. El peso negativo, ¿sí? Porque apunta hacia abajo. Y eso es igual al producto de la masa por la aceleración en I. Como la aceleración apunta hacia arriba, porque está con rapidez en aumento, ¿sí? Subiendo con rapidez en aumento, entonces la aceleración en I, esa componente en I de aceleración, coincide con el módulo de la aceleración. Y tenemos que T, al despejarlo, es igual a M por G más el módulo de la aceleración. ¿Sí? Esa es la primera tensión T que sacamos. Para un segundo caso, ¿sí? Que es un caso en el cual sube con rapidez en disminución, bueno, vamos a tener lo siguiente. Como sube, la velocidad va hacia arriba, pero como la rapidez es en disminución, la aceleración va en sentido opuesto a la velocidad, esto es hacia abajo. Aplicamos de nuevo la suma de fuerza en I, aunque yo no lo indico de nuevo, sigo trabajando con el mismo sistema de referencia y con la misma elección de eje, y tenemos la tensión positiva hacia arriba, T', el peso negativo porque apunta hacia abajo, ¿sí? Igual al producto de la masa por la aceleración en I. Pero cuidado, ahora la aceleración apunta, como se ve acá, hacia el lado negativo de las I. Por lo tanto, esa componente en I no es igual al módulo de la aceleración, sino al negativo del módulo de la aceleración. ¿Sí? Al despejar el T', entonces me queda que en este caso la tensión T' es M por G menos el módulo de la aceleración. Aquí ya pueden concluir que en el primer caso la tensión es mayor que la tensión T' en el segundo, porque en el primero es M por G más el módulo de A, mientras que acá es M por G menos el módulo de A. ¿Sí? Entonces, esta T', sin lugar a dudas, es menor que la tensión T que calculamos para el primer caso. ¿Sí? Otra posibilidad sería que el ascensor baje con rapidez en disminución. Si baja con rapidez en disminución, quiere decir que al bajar, la velocidad es hacia abajo. Pero como la rapidez en disminución, la aceleración debe ser opuesta a la velocidad, entonces debe ir hacia arriba. Al hacer la suma de fuerza en I, vamos a tener T segunda positiva, porque apunta hacia arriba, el peso negativo, porque apunta hacia abajo. Recuerden que trabajo con la misma orientación de eje en todos los casos. Y esto es igual al producto de la masa por la aceleración en I. Pero como la aceleración en este caso apunta en el sentido positivo, la componente en I coincide directamente con el módulo y será M por A. O sea que en este caso, de nuevo, la tensión segunda es M por G más A, ¿sí? Y en este caso, la tensión segunda, en la medida que la aceleración del ascensor en módulo sea la misma en todos los casos, va a ser igual a la del primer caso que planteamos, en el cual el ascensor subía con rapidez en aumento, ¿sí? Una cuarta posibilidad vemos que sería la siguiente, que baje con rapidez en aumento. Si baja, la velocidad es hacia abajo. Y como la rapidez en aumento, la aceleración es en el mismo sentido que la velocidad. En este caso vamos a tener suma de fuerza en I será la T tercera positiva menos M por G, ¿sí? Igual al producto de la masa por la aceleración. Pero como la aceleración apunta hacia abajo, es negativa y es menos módulo de A. Y la T tercera será M por G menos A. Esos son todos los cuatro casos que les puede tocar. Desde luego hay otro particular, que es en el caso de que la partícula se mueva con velocidad constante. En ese caso, sin importar si la partícula está subiendo o bajando, o sea, sin importar si el ascensor sube o baja, la tensión es igual al peso. ¿Sí? En ese caso,
Siempre es de esa forma, no hay más vuelta que darle. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Para un módulo de aceleración A dado, ¿sí? Cuando digo dado quiero decir fijo, o sea que es el mismo para todos los casos, es lo que hablábamos el otro día, creo que a Ximena justamente era que te explicaba, ¿sí? Cuando diga dado fijo quiere decir que es el mismo en todos los casos que estoy considerando, no está cambiando su valor, ¿sí? Bueno, entonces la máxima tensión se da cuando, primero, sube con rapidez en aumento o bien cuando baja con rapidez en disminución. Esos son los dos casos en los cuales la tensión es máxima. Es fácil de verlo, fíjense. En el primer caso, la tensión es M por G más A, ¿sí? Entonces este es un primer caso de tensión máxima. Es cuando sube con rapidez en aumento. En el segundo caso, la tensión T' es M por G menos A, y por lo tanto es menor que la tensión T del primer caso. Entonces este caso no es de tensión máxima. Otro caso, ¿sí? El tercero, teníamos que la tensión era M por G más A, o sea que de vuelta volvíamos a tener otro caso de tensión máxima aquí, porque la aceleración iba sumando, ¿sí? Que es cuando baja con rapidez en disminución. Y el cuarto caso es cuando baja con rapidez en aumento. De vuelta aquí, la tensión tercera, T tercera, era menor que la tensión calculada en el primer caso, ¿sí? Y no era una tensión, por lo tanto, máxima, debido a que la aceleración aquí estaba restando. Gráficamente, como ya les dije, es muy fácil de deducir este problema, porque basta con plantear una situación en la cual la tensión sea mayor que el peso, ¿sí? Para que ya tengas la situación en la cual la tensión realmente es máxima y sirva como contraejemplo de la proposición que daba el problema, que decía que no, que la tensión es máxima cuando el ascensor baja con rapidez en aumento, ¿entendés? O cosas así. Entonces, en este caso, simplemente bastó con proponer una situación en la que yo mostré que la tensión era más grande que la que me proponía el problema, y por lo tanto, con eso ya probaba que era imposible que entonces la tensión de la situación propuesta por el problema sea máxima. ¿Por qué era imposible? Y porque probé que hay otra tensión que es más grande. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran que les repita? No importa, ¿no? Si quieren que lo vuelva a explicar, lo explico. No. Gaby, disculpa, ¿que lo podés Sí. volver a explicar? Sí, ahí vamos. Miren. Gracias. Entonces, en este problema, que era el 6, ¿sí? Decía, una masa cuelga del techo de un ascensor, ¿sí? La tensión de la cuerda, entonces me aseguro el problema, es máxima cuando el ascensor desciende con rapidez en aumento, ¿sí? Desciende con rapidez en aumento, dice que es máximo. Entonces lo que yo hice fue simplemente probar y mostrar una situación en la cual la tensión sería más grande que la correspondiente a esta situación que me plantea el problema y que según ello es máxima. Y con eso ya estoy entonces desmantelando, digamos, la afirmación esta y probando que es falsa, porque he encontrado una situación en la cual la tensión es mayor que esta propuesta y por lo tanto la tensión propuesta para esta situación no puede ser nunca máxima. Bien, entonces veamos los casos que habíamos razonado recién. Entonces, yo le dije que es falso, y para verlo claro, veamos todos los casos posibles. Entonces, teníamos un primer caso, ¿sí? En el cual el ascensor, ¿sí? Subía con rapidez en aumento, ¿sí? Subía con rapidez en aumento. Fijábamos como siempre en nuestro sistema inercial de referencia, aquí afuera del ascensor, no podía estar adentro porque adentro sería un observador no inercial y no verificaría las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, el sistema de ejes lo consideré positivo hacia arriba. Aplicamos diagrama de cuerpo libre a la masa M y tenemos que la masa M interactúa con la fuerza peso, ¿sí? Interactúa con la fuerza peso, o mejor dicho, la fuerza peso es la interacción resultante entre la Tierra y la masa M, ¿sí? Y además, la masa M interactúa con la cuerda que ejerce esta tensión T. En este primer caso que yo supuse, consideré que la masa sube con rapidez en aumento. Como sube, entonces la velocidad es hacia arriba, y como la rapidez en aumento, entonces la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. Al hacer la suma de fuerza en I, para esta elección de eje tenemos la tensión sumando y el peso restando M por G. Eso igual al producto de la masa por la aceleración, ¿sí? Donde la componente en I de la aceleración coincide con el módulo debido a que la aceleración apuntaba en el sentido positivo de la I. Al despejar de acá la tensión, tenía que la tensión era igual a M por G más el módulo de A. Y esta es una expresión de tensión, ¿sí? Ahora bien, el problema, la situación que me planteaba era la siguiente. Me decía
que la tensión era máxima cuando el ascensor desciende con la rapidez en aumento. Entonces busquemos el caso en el cual el ascensor desciende con rapidez en aumento. Es este último. Si el ascensor baja o desciende con rapidez en aumento, lo que vamos a tener es lo siguiente. Sobre la masa va a actuar la fuerza peso producto de la interacción con la tierra y la tensión T tercera producto de la interacción con las cuerdas. Como el ascensor baja, la velocidad apunta hacia abajo y como la rapidez en aumento, la aceleración apunta hacia abajo. Entonces, si hago la suma de fuerza en I para este caso, será la tensión positiva porque apunta hacia el lado positivo y el peso restando porque apunta hacia el lado negativo. Igual el producto de la masa por la aceleración en I. Pero la aceleración en este caso, chicos, apunta en sentido negativo, por lo tanto su componente es el negativo del módulo. Entonces, al despejar la tensión acá, me quedará M por G menos el módulo de A. ¿Sí? Ahora bien, según el enunciado, esta tensión para él era la máxima. Eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo que esta tensión sea la máxima? Porque probamos en el primer caso que hay otra tensión T que es igual a M por G más el módulo de A, correspondiente al caso en el que el ascensor sube con rapidez en aumento. Por lo tanto, esta tensión T es mayor que la del caso propuesto por el problema y por lo tanto es imposible que esta tensión T' sea la máxima. O sea, esta no es máxima porque hay otra tensión T que toma un valor más grande que ella, que es el del primer caso, por ejemplo. ¿Sí? Por eso es que el problema, o la proposición en realidad, era falsa, porque encontramos un caso en el cual la tensión es mayor que la del caso que según el problema era máxima. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, o sea, yo tendría que poner el caso ese que es Sí, mayor. tenés que poner un contraejemplo y mostrar que en ese caso no puede ser, digamos, el que dicen ellos, porque hay otro caso en el cual la tensión es mayor para una aceleración dada. Ah, bien, ¿Sí? bien. Gracias, Gaby. De nada. Bueno, como les dije, ahora vamos a resolver los pares solamente, así que el 7 ya está resuelto, queda como ejercicio para ustedes, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Aquí está el 7 resuelto, igual. Como les digo, si nos quedan tiempo ante el jueves, lo vamos a resolver también en las clases en vivo. Pero no se preocupen, que están resueltos acá y las consultas que tengan me las van escribiendo por el WhatsApp y las vamos viendo. Bien, seguimos con los pares. El problema 2' dice... acá voy a hacer una excepción y voy a resolver el 1' porque el 2' la verdad que es muy sencillo. ¿Sí? Y prefiero hacerlo el 1', que es igual que el 2' pero más complicado porque es para un movimiento circunferencial. El problema 1' me pide calcular vector velocidad media, vector aceleración media, rapidez media. Este símbolo así representa rapidez media. Para un cuarto de movimiento circunferencial uniforme de radio R y periodo T grande. ¿Sí? Prefiero hacerlo acá el 1', que es más interesante que el 2'. Después sí voy a seguir haciendo los restos de problemas tal cual. Entonces, hagamos el 1'. Dice, calcular la velocidad media, aceleración media y rapidez media. Entonces, fíjense, es para un cuarto de movimiento circunferencial. Acá tenemos nuestro movimiento circunferencial, ¿sí? Este movimiento circunferencial tiene un radio R, me lo dice el enunciado. Cuando le dan esos datos, quiere decir que todos los resultados tienen que estar expresados en términos del radio R y del periodo T grande, que son los datos, ¿sí? Como tal movimiento circunferencial se completa en un periodo T grande, entonces un cuarto de movimiento circunferencial se va a completar en un periodo T grande sobre 4. ¿Sí? Yo les dije que lo prueben a eso. Es casi trivial, pero estaría bueno que lo practiquen y me digan a ver si lo hicieron. Si no, ya lo voy a explicar yo. Entonces, T grande sobre 4. Lo primero que vamos a hacer es calcular el vector de velocidad media. ¿Sí? Para ello, nosotros sabemos que por definición el vector de velocidad media es el desplazamiento delta dr sobre el intervalo de tiempo en el cual efectúa dicho desplazamiento. Para calcular el vector de desplazamiento, primero determinamos los vectores de posición R inicial y R final. El movimiento comienza en este punto y se mueve en este sentido, o al menos así lo supuse yo. Si ustedes lo quieren hacer en otro sentido, lo pueden hacer. Esto que está aquí entonces será mi vector de posición inicial, el R inicial. Como el radio de la circunferencia es R, es obvio que ese vector es de la forma R versor I. ¿Sí? Fíjense, obviamente, aunque no lo indiqué, que fijé, como tiene que ser siempre que estudiamos cualquier movimiento, un sistema de referencia con su correspondiente sistema de ejes adecuado, como se observa acá. El sistema de referencia lo anclé en el centro de la circunferencia
Y el sistema de ejes es un sistema de ejes cartesiano, ¿sí? Con la orientación usual para el eje X y el eje Y. El vector de posición R final, correspondiente al punto final de la trayectoria cuando ejecuta el cuarto de circunferencia, será el punto indicado aquí y su vector de posición es R final, aquí indicado, de la forma R versor J, ¿sí? Porque ese vector apunta en la dirección del eje Y. Entonces el vector de desplazamiento delta de R será el R final menos el R inicial, esto es R versor J menos R versor Y. El vector de velocidad media será entonces este vector de desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo en el que se ejecuta el cuarto de circunferencia en el MCU es justamente un cuarto del periodo, o sea, t grande sobre 4. Aquí en el paréntesis simplemente reemplacé el vector de desplazamiento de forma explícita, como se indica aquí. Por la definición de producto de escalar por vector, esto le va a quedar que este escalar, ¿sí? Que es lo mismo que escribir 4 sobre t grande, es igual a multiplica la componente en x, que será menos 4r sobre t versor y multiplica la componente en y, que será 4r sobre t grande versor j. Entonces esto que está aquí anotado, chicos, es el vector de velocidad media, ¿sí? Fíjense que analíticamente encontré que este vector de velocidad media tiene que tener una componente en x que es negativa y una componente en y que es positiva. Veamos si eso es así. Yo le dije a ustedes que el vector de velocidad media es siempre paralelo a quién, al vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento acá será este vector que estoy dibujando en negro ahí, ¿sí? Tiene ese sentido. Y ahí lo anotemos si quieren. Y el vector de velocidad media, saben que es paralelo a ese vector, o sea, así. Lo anotemos aquí, paralelo al vector de desplazamiento. Entonces fíjense que gráficamente, si yo arrastro este vector para hacerlo coincidir con mi sistema de ejes, con el origen de mi sistema de eje, ¿sí? El vector de velocidad media será este vector con esa flechita ahí. Cuando proyecto, veo que efectivamente su componente en X es negativa, mientras que su componente en Y es positiva. Eso pone en evidencia que muy probablemente entonces calcule bien mi vector de velocidad media en forma analítica, ¿sí? Siempre tienen que fijarse que todo lo que es analítico sea consistente con lo gráfico, ¿sí? No se pueden contradecir entre sí. El método gráfico y el método analítico son siempre totalmente consistentes entre sí. Acá sí o sí tienen que hacerlo de forma analítica porque el problema le pide expresar el vector velocidad media en términos de R y el periodo t grande. Pero no está de más resolverlo en 2 segundos, fíjense como lo hice yo gráficamente, para asegurarse que sean consistentes entre sí los dos vectores. Porque si son consistentes, bueno, muy probablemente entonces lo resolvimos bien al ejercicio y no tuvimos problemas con los signos ni nada. ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Bien. También este problema me pedía calcular el vector de aceleración media en un cuarto de movimiento circunferencial. Bueno, en primer lugar, como el movimiento circunferencial, chico, uniforme, entonces la rapidez angular es constante. Como la rapidez v es omega por r, y omega es constante y r es constante igual, entonces en un movimiento circunferencial uniforme, la rapidez, chico, es constante. O sea que la partícula tiene siempre el mismo módulo de velocidad instantánea en todos los puntos de la trayectoria circunferencial, siempre que ese movimiento sea circunferencial uniforme. ¿Sí? Es decir, no haya aceleración angular. Bueno, para calcular la aceleración media, nosotros sabemos que la misma, por definición, está acá anotada, es el delta de v sobre delta de t. Entonces, vamos calculando cada uno de los parámetros que aquí intervienen. Primero vamos a calcular el delta de v, ¿sí? Para poder calcular la aceleración media. Entonces, si el cuarto de movimiento circunferencial es ejecutado en este sentido, partiendo desde este punto y llegando a este punto de acá, vamos a tener que nuestro vector de velocidad inicial apuntará verticalmente hacia arriba, esto es paralelo al eje Y. Mientras que el vector de velocidad final, que es tangencial a la trayectoria en cada punto, desde luego, será paralelo al eje X, pero en sentido negativo, ¿sí? Recuerden, chicos, que los vectores de velocidad instantánea son tangenciales a la trayectoria en cada punto. Siempre es así. Por eso, en este punto de acá, el vector tangencial a la trayectoria es este indicado aquí, paralelo a la dirección del eje Y. Y el sentido del vector velocidad, ya sabemos que su dirección es tangencial a la trayectoria, pero ¿cuál puede ser su sentido? Porque hay, para una dirección tangencial, supongamos, que está así, hay dos sentidos posibles, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Desde luego el sentido del vector velocidad será el sentido del movimiento, ¿sí? Entonces ya saben, siempre vector velocidad instantánea como es tangencial a la trayectoria en cada punto.
¿Y su sentido cómo es? En el sentido del movimiento. Porque para una dirección tangencial hay dos sentidos posibles. Bueno, para saber cuál es el sentido correcto, siempre es el sentido del movimiento el que lleva el vector velocidad instantánea. Bien, entonces como el sentido del movimiento en este caso es antihorario, como se observa acá, el vector velocidad instantánea al inicio apunta hacia arriba y el vector velocidad final, al final justamente de la trayectoria, apunta hacia el lado negativo de las X. Bien, con eso entonces, chicos, ya estamos en condiciones de escribir estos vectores. El vector velocidad inicial, como tiene dirección en el eje Y, es versor J. Y como apunta en el sentido positivo del eje Y, y esa es su única dirección, entonces su componente en Y coincide directamente con el módulo del vector velocidad instantánea. Será omega por R versor J. El vector velocidad final, que apunta hacia la izquierda, ¿sí?, tiene dirección la del eje X, por eso va el versor Y. Su módulo es obviamente la rapidez v que no se modifica en un movimiento circunferencial uniforme, pero su sentido es negativo, entonces va el signo menos. Entonces esto será menos omega por R versor Y. El delta de v entonces es v final menos v inicial. Esto es, v final es menos omega por R versor Y y el v inicial es omega por R, entonces menos omega por R versor J. La aceleración media será entonces delta de v sobre delta de t. El delta de t para un cuarto movimiento circunferencial es justamente un cuarto de periodo, o sea, t grande sobre 4. Y el delta de v, aquí está escrito dentro del corchete en forma explícita, según el cálculo que hicimos recién. Multiplicamos el escalar por el vector, como ya sabemos, ¿sí? Pero antes de hacerlo voy a hacer una sustitución. Ustedes saben que para un MCU, el omega, que es la velocidad angular, es 2pi sobre el periodo t grande. ¿Por qué hago esa sustitución? Porque en el problema tengo que dejar expresado todo en términos de los que son supuestamente datos, que es el radio y el periodo t grande que me dan. Entonces esto quedará 4 sobre t, ¿sí? Esto es lo mismo que escribir 1 sobre t grande sobre 4, igual a, y en vez de escribir omega voy a escribir 2pi sobre t grande, 2pi sobre t grande. ¿Sí? Simplemente sustituye el omega por 2pi sobre t grande en esta expresión anterior. Y ahora sí, efectúo el producto del escalar por el vector, y me quedará, multiplico por este y multiplico por este. Me quedará menos 8pi por r sobre t grande al cuadrado versor y menos 8pi por r sobre t grande al cuadrado versor j. Fíjense que todo me queda con las unidades correspondientes o con las dimensiones correspondientes. Me queda metro sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado, lo que me da la pauta de que está bien lo que yo hice. Fíjense que en este caso el vector de velocidad, el vector de aceleración media, tiene componente en X negativa, ¿sí?, y componente en Y negativa. Entonces también podrían ustedes apoyarse en un método gráfico para ver si está correcto lo que ustedes hicieron. Nosotros sabemos que la velocidad inicial es hacia arriba y la velocidad final es hacia la izquierda, ¿sí?, para un sistema de referencia anclado en el centro del movimiento circunferencial, como ya dijimos, ¿sí?, y con esa orientación usual de ejes cartesianos. Entonces yo quiero hacer el v final menos el v inicial, ¿sí?, para calcular el delta de v gráficamente. Esto es lo mismo que hacer el v final más el opuesto de v inicial. Entonces si yo sumo estos vectores opuestos, voy a obtener el delta de v. Entonces el v final lo escribo tal cual es, hacia la izquierda. Y al v final le sumo el opuesto del v inicial. Si el v inicial va hacia arriba, ¿sí?, entonces el opuesto de v inicial va hacia abajo. Entonces ahora sumo el vector v final con el v inicial utilizando el método de la poligonal o de la polilínea. Y el vector es este así. Entonces ese que está en negro ahí es el vector delta de v. Y ustedes saben, según vimos en la teoría, que el vector de aceleración media, ¿cómo es con respecto al vector delta de v? Paralelo. Entonces este también será la dirección y sentido del vector de aceleración media. Entonces cuando yo lo traiga ese vector en mi sistema de eje acá, ¿sí?, para dibujar bien, y lo haga concurrir al origen, el vector de aceleración media apuntará así. Si proyecto la dirección negativa del eje X y la dirección negativa del eje Y, entonces estoy verificando gráficamente que la aceleración media tiene componente en X negativa y componente en Y negativa, tal y como obtuvimos en nuestro cálculo. Ambas componentes son negativas, ¿ven?, en X y en Y. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Sí. Bien.
Recuerden, ¿sí?, que todos los cálculos de velocidad y aceleración y posición siempre deben estar referidos respecto a un sistema de referencia. Ese sistema de referencia yo lo anclé en el centro aun cuando no lo haya indicado al inicio de todo, pero lo dije igual hace un rato, ¿sí? Y el sistema de eje tiene la dirección usual, en este caso X e Y. Si ustedes quieren cambiar la dirección usual, lo pueden hacer, pero para que no se compliquen tanto la vida, yo les diría que trabajen con la que ustedes están acostumbrados. Acuérdense que es absurdo estudiar el movimiento de un cuerpo sin antes no fijar el sistema de referencia respecto al cual se va a estudiar ese movimiento. Por eso es que es fundamental, chicos, ¿sí?, que trabajen indicando claramente cuáles son los sistemas de referencia. Y en un oral incluso, si les llegan a preguntar, indiquen que antes que nada van a fijar un sistema de referencia respecto al cual van a estudiar ese movimiento. Bien, lo último que me pedía era la rapidez media para un cuarto de circunferencia, o sea, de movimiento circunferencial. La rapidez media, saben que es la longitud de la trayectoria dividido en el intervalo de tiempo, ¿sí? En un movimiento circunferencial, cuando ejecutamos un cuarto de circunferencia, vamos a dibujarlo acá de nuevo. Tenemos la trayectoria circunferencial vista respecto de un observador anclado en el centro de la circunferencia, ¿sí? Estábamos ejecutando este cuarto de circunferencia que estoy marcando ahí, en este sentido. Entonces, en este caso, vamos a cambiar el color para que quede un poquito más claro. La longitud de la trayectoria es esto así. O sea, es un cuarto de la longitud de la circunferencia, que ya saben que es 2pi por r, ¿sí? Entonces, esto se simplifica y quedará un medio de pi por r. Esa es la longitud de la trayectoria. Y ya saben que el intervalo de tiempo en el cual ejecuta es un cuarto del periodo, o sea, t grande sobre 4. Por lo tanto, chicos, la rapidez media será el delta de L sobre t grande sobre 4. Por lo que lo mismo es 4 veces delta de L sobre t grande. Fíjense que las dimensiones cierran a la perfección, quedarán metro por el delta de L dividido en segundo debido al periodo, ¿sí?, que son las unidades de rapidez media en sistema internacional. Bueno, aquí está el análisis, ¿sí? Aquí está el 2pi por r sobre t grande. Es entonces la rapidez media para este cuarto movimiento circunferencial. Y fíjense que además, si ustedes prestan atención, este 2pi por r que aparece acá, chicos, es la longitud de la circunferencia completa. ¿Lo ven? 2pi por radio, es la longitud de la circunferencia. Y t grande es el tiempo en el cual un movimiento circunferencial uniforme ejecuta la circunferencia completa. En otras palabras, lo que demostramos sin querer queriendo es que la rapidez media para un cuarto de circunferencia es igual a la rapidez media para la circunferencia completa. ¿Sí? Algo que es lógico porque el movimiento es circunferencial uniforme. ¿Sí? Es algo que se verifica. Por las dudas le pregunto. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno. Como les decía, el 2' va a quedar para ustedes, ¿sí? Vamos a resolver entonces el 4'. El 4' me dice idem al tercer prima, pero para el primer segundo y último segundo. Entonces, me dice lo siguiente. En caída libre, la variación de la velocidad en el primer metro de caída es la misma que en el último metro de caída. Yo, para que esto quede más claro, voy a hacer en este caso los dos, el 3' y el 4', ¿sí? El 3' y el 4' lo voy a hacer completito los dos para que los vean y los tengan presentes en un mismo video, porque realmente es un problema bastante interesante. Entonces, este problema les pregunta acerca de qué es lo que ocurre con el cambio de velocidad en el primer metro y en el último metro de una caída libre, ¿sí? Eso es lo que le está pidiendo este problema. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio de velocidad en el primer metro y en el último metro de caída libre? Más precisamente, vamos a resolver los dos, así que leamos primero el 3'. El 3' dice, en caída libre, la variación de velocidad en el primer metro de caída es la misma que en el último metro de caída. ¿Sí? Bueno, veamos si es cierto o no. Hacemos el tercero. Entonces, el 3' en su primera forma. Como siempre, tenemos, bueno, acá está el nivel del suelo, ¿sí?, indicado acá abajo, que es donde estoy rayando. Tenemos una partícula que caerá desde una cierta altura, ¿sí? Y acá tenemos indicado el primer metro de caída y aquí tenemos el último metro de caída para esa partícula. Como siempre, para estudiar el movimiento fijamos un sistema de referencia al cual anclamos un sistema de ejes adecuado. En este caso yo tomé la dirección Y positiva hacia arriba y ese sistema de referencia, por cierto, lo anclé en la Tierra, ¿sí? Ahora bien,
Describamos matemáticamente la ecuación que caracteriza este movimiento. Como es una caída libre, yo entiendo que la estamos liberando desde el reposo, desde acá arriba, con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Entonces, respecto de este sistema de referencia, la posición inicial de la partícula viene dada por este vector I sub 0 que está aquí indicado en rojo, ¿sí? Y que se mide como todo vector de posición desde el origen de coordenada al punto P en el cual se encuentra la partícula en un instante dado. En este caso el instante inicial, entonces el vector de posición es I sub 0 y apunta a la posición inicial de la partícula desde donde la liberamos, ¿sí? La ecuación para este tipo de movimiento, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es en general I de t igual a I sub 0, ¿sí? Disculpen aquí que escribí de más. Vamos a volver ahí un poquito. ¿Sí? Es I de t igual a I sub 0 más la velocidad inicial en I por el tiempo más un medio de la aceleración en I por el tiempo al cuadrado. En caída libre, la velocidad inicial en este caso es igual a 0 y este término desaparece. La aceleración en I para la elección de ejes que yo hice, fíjense, he puesto positivo hacia arriba y como la aceleración G viene actuando hacia abajo, entonces la aceleración en I será directamente menos G. ¿Sí? Y la I sub 0, ya saben que es distinta de 0 en este caso porque es la posición inicial que tenía la partícula respecto del origen de coordenada cuando es lanzada, o sea, en el instante que se la libera en realidad. Entonces esta ecuación que está aquí se reduce a esto que está acá. I de t igual a I inicial, que es positiva por cierto, ¿sí? Para esta elección de eje, menos un medio de g por t cuadrado. La gráfica de esto, ya saben que es una parábola que tiene intersección con el eje vertical, o sea con el eje y, en I sub 0, ¿sí? Como el coeficiente del término cuadrático es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Y entonces la gráfica de la función parabólica que grafica la posición como una función del tiempo t, es esta que está aquí indicada, una parábola cóncava hacia abajo que intersecta al eje vertical, es decir, al eje que marca las posiciones y en el punto I sub 0. Algo que es lógico, porque esto me está diciendo, miren, que en el tiempo t igual a 0, cuando yo libero la partícula, su posición es I inicial, y obvio, ¿sí? Cuando la libero la partícula en el tiempo t inicial igual a 0, su posición era esta I inicial, que estaba aquí arriba y que tenía este valor de posición I sub 0 distinto de 0. Como siempre, medido respecto del origen de nuestro sistema de referencia. La posición inicial depende de dónde fijen el sistema de referencia, ¿no? Si otro quiere venir y fijarlo el sistema de referencia con su origen acá, lo puede hacer tranquilamente, digamos, y poner el eje Y positivo hacia abajo, y para ese sistema de referencia el I sub 0 sería igual a 0, ¿sí? Depende del sistema de referencia, así que mucho cuidado con eso, y por eso es que es fundamental que ustedes lo indiquen claramente a dicho sistema y a la orientación de ejes considerada. Bien, ya tenemos nuestra ecuación entonces. Ahora bien, veamos qué es lo que está ocurriendo acá. Yo aquí grafiqué en el eje vertical, lo estoy remarcando ahora, lo que correspondería al desplazamiento del primer metro de caída libre, ¿sí? Y aquí dibujé o remarqué lo que correspondería al desplazamiento del último metro de caída libre antes de tocar el suelo, ¿sí? ¿Todos entienden eso, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Bien. Entonces ahora simplemente lo vamos a resolver gráficamente esto. Fíjense. Al primer metro lo empieza a recorrer en este punto. Y lo termina de recorrer en este punto. Una vez que se ha desplazado este metro, ¿sí? Que es justamente el primer metro de caída. Quiero ver qué tiempo, al menos de forma cualitativa, le tomó recorrer tal primer metro de caída. Entonces proyecto acá, ¿sí? O sea, proyecto hasta donde intersecta la gráfica de la parábola y luego proyecto hacia el eje horizontal, ¿sí? Así, hasta intersectar la gráfica de la parábola y así, hasta intersectar el eje horizontal. Entonces, esto así, chicos, y que estoy remarcando acá, es el intervalo de tiempo o el tiempo en el cual ejecutó ese primer metro de caída, ¿sí? Voy a hacer lo propio ahora con el último metro de caída. Al último metro de caída lo empieza a recorrer aquí. En este instante que voy a ubicar así. Proyectamos de nuevo
hacia la parábola, donde intersecta la parábola, proyecto hacia abajo, y este es el tiempo en el cual comienza, en ese instante comienza a ejecutar el último metro. Desde luego, una vez que alcanzó aquí esta posición, ya terminó de recorrer el último metro porque tocó el suelo, ¿sí? Y el tiempo en el cual alcanza el suelo y termina de recorrer ese último metro es este tiempo de ahí. Por lo tanto, todo esto que está marcado acá, ¿sí? O sea, este intervalo así, es el intervalo de tiempo que le toma recorrer el último metro. Entonces, de este dibujito, es claro, chicos, que el delta de t en el primer metro es mayor que el delta de t en el último metro. Eso no nos tendría que sorprender, porque el primer metro lo recorre con rapideces menores que el último metro, ¿sí? Entonces, obvio que el primer metro lo tiene que recorrer en tiempos más grandes que el último metro. Ustedes saben que cuando liberan una partícula en caída libre, su rapidez va en aumento. Bueno, al principio no va tan rápido y al final sí va más rápido. Entonces, al primer metro lo va a recorrer con menor rapidez y por lo tanto le va a tomar más tiempo recorrerlo. Mientras que el último metro lo recorre con mayor rapidez y por eso le toma menos tiempo recorrerlo, ¿sí? O sea, es una forma intuitiva de justificar también esto que acabamos de encontrar aquí, que es que el intervalo de tiempo en el cual recorre el primer metro es mayor que el intervalo de tiempo en el cual recorre el último metro, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente, chicos. Yo a esta gráfica de posición versus tiempo la voy a alinear con una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿sí? La ecuación de velocidad versus tiempo para estos movimientos es velocidad como la función del tiempo es la velocidad inicial en i más la aceleración en i por el tiempo. En esta caída libre la velocidad inicial es 0 y la aceleración i es igual a menos g, porque la aceleración habíamos dicho que apuntaba, fíjense acá, en sentido negativo al eje y. Entonces esta ecuación se reduce a la forma v de t igual a menos g por t. Esta es una recta que pasa por el origen de coordenada y que tiene pendiente negativa igual a menos g, que es la componente ni de la aceleración. Bueno, aquí está graficada tal recta, ¿sí? Pasa por el origen, como debe ser, y pendiente negativa, así que es cuesta abajo la recta. Bien, esta gráfica, como les dije, yo la dibujé alineada con esta de arriba, o sea, el eje vertical de la gráfica de velocidad coincide su dirección, ¿sí? Y está alineado con la del eje Y. Y desde luego, el eje del tiempo t es paralelo al eje del tiempo t para la gráfica de y versus t. Entonces, con eso yo consigo hacer estas proyecciones, miren. Esto es muy común hacerlo en física, ¿sí? Proyecto así. Voy a hacer algo, disculpen un segundito. Vamos a incrementar el espesor de esto. Ahí está. ¿Sí? Y proyecto esto para aquí también. Y proyecto esto para aquí también. ¿Sí? Entonces, fíjense. Desde el dibujo simplemente me doy cuenta de esto. Este es el intervalo de tiempo en el cual ejecuta el primer metro de caída. Y esto que está así entonces en el eje vertical de la gráfica de velocidad será el cambio de velocidad efectuado durante tal primer metro de caída, ¿sí? Proyecto así, donde intersecta la gráfica, voy e intersecto el eje vertical. Entonces yo sé que aquí comenzó el primer metro de caída y aquí terminó el primer metro de caída. Entonces, ¿cuánto fue que cambió la velocidad durante el primer metro? Bueno, este segmentito así. Hago lo propio con el otro. Yo sé que aquí, en este punto que estoy marcando acá, comienza el último metro de caída, porque lo obtengo proyectando desde acá arriba, ¿sí? Donde comienza el último metro de caída. Y entonces la velocidad que le corresponde cuando comienza el último metro de caída es esta velocidad ahí, que obtengo de proyectar con el eje vertical. Y aquí en este punto es donde termina, ¿sí? El instante de tiempo en el cual termina de ejecutar el último metro de caída. Entonces ahora proyecto hacia el eje vertical y este valor de acá será la velocidad con la que termina de ejecutar el último metro de caída. Luego, esta longitud así, que estoy marcando acá, será el cambio de velocidad en el último metro de caída. Viéndolo simplemente del dibujito, entonces nos damos cuenta que en magnitud, es decir, en módulo, el delta de b en el primer metro es mayor, porque es una longitud más grande, que el delta de b en el último metro, ¿sí? Y con eso, obviamente esto en magnitud,
queda demostrado que es falso, porque el enunciado me decía que no, que eran iguales, ¿sí? Bueno, yo acá mostré que no, es falso, ¿sí? El delta de B en el primer metro es mayor que el delta de B en el último metro, trabajando únicamente con los dibujitos, con las gráficas, ¿sí? ¿Entienden eso, chicos? Sí, sí. Bueno, fíjense que hay otra forma de resolverlo a este, que es la que está anotado aquí. Fíjense, la segunda forma es la siguiente. Y yo acá de gusto fijé un origen de coordenada aquí en el punto del cual liberamos la partícula, ¿ven? Aquí está indicado el primer metro de caída y acá está indicado el último metro de caída. El eje Y, para mi sistema de referencia, lo consideré positivo hacia abajo. Entonces, en este sistema de referencia nuevo, la posición inicial es 0. La aceleración en Y es más G, ¿sí? Porque la aceleración apunta en el mismo sentido que la dirección positiva del eje y la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Entonces, la ecuación que describe el movimiento de esta partícula en caída libre como una función del tiempo, ¿sí? Es I de t igual a un medio de g por t cuadrado. La gráfica es una parábola que abre hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático es positivo y que tiene ordenada al origen 0, o sea que intersectan el origen al eje Y. Bueno, esta es la gráfica de tal movimiento, ¿sí? De caída libre. Bien. De vuelta, aquí están, miren, marcados. El primer metro de caída y el último metro de caída. Recuerden que acá aparecen de los lados positivos de las Y porque mi eje Y apunta positivo hacia abajo, ¿sí? De vuelta, haciendo un razonamiento similar al de antes, yo tengo que el primer metro de caída terminará en este punto, ¿sí? Entonces proyecto hasta que intersecta la gráfica de la parábola y una vez que la intersecta proyecto hacia abajo. Entonces en este instante de tiempo t es que termina el primer metro de caída. Entonces el tiempo total que le toma el primer metro de caída ejecutar es ese segmento ahí indicado. El último metro de caída comienza acá, en este punto. Proyecto horizontalmente hasta intersectar la gráfica, proyecto verticalmente hasta intersectar el eje horizontal, y entonces este instante que está acá es el instante en el cual comienza a ejecutar el último metro de caída. La última parte del tramo correspondiente al último metro de caída la finaliza en este punto de ahí. Proyecto horizontalmente, intersecto la gráfica de la parábola, proyecto verticalmente hasta intersectar el eje horizontal, y entonces este es el tiempo t en el cual termina de ejecutar el último metro de caída. Por lo tanto, el intervalo de tiempo en el cual completa el último metro de caída es este así. De vuelta, del dibujito, queda claro que el delta de t en el primer metro es mayor que el delta de t en el último metro. Como les decía, eso era así porque en una caída libre, al primer metro lo ejecuta con rapideces menores que el último metro. Por lo tanto, le va a tomar más tiempo ejecutar el primer metro de caída que el último metro. ¿Sí? Por eso, Gaby, hay que dibujar un poquito más grande la primera parte. O sea, quedaría un poquito más grande. El delta de t, sí, por eso lo da más grande, pero no es que vos lo dibujas de gusto más grande, ¿sí? Te queda más grande porque es una consecuencia de la gráfica de la parábola. ¿Sí? Ahora estás probando con el dibujito. Ahora bien, ustedes saben que el campo gravitacional es constante, o sea, G es constante. Cuando la aceleración es constante, ¿coincide con quién? Con la aceleración media, ¿sí? En todo subintervalo dentro del cual este valor de G sea constante, que en nuestro caso va a ser siempre. ¿Sí? Entonces, cuando la aceleración es constante, coincide con el valor de la aceleración media. Entonces, eso quiere decir que yo puedo calcular la aceleración media en el intervalo de tiempo correspondiente al primer metro de caída y la aceleración media correspondiente al último metro de caída, y en ambos casos la aceleración media va a tener que ser igual al mismo valor G. Y es lo que yo hice acá, ¿sí? Calculo la aceleración media en el primer metro de caída. Esto será el delta de B en el primer metro dividido en el intervalo de tiempo que le toma ejecutar el primer metro. Eso es la aceleración media en el primer metro y debe ser igual a G. En el último metro, G sigue siendo constante y por lo tanto en el último metro también se tiene que verificar que la aceleración media debe coincidir con la aceleración instantánea G. Entonces calculemos la aceleración media en el último metro. Será delta de B en el último metro sobre delta de T en el último metro. Como ambos aceleraciones medias coinciden con G, entonces las aceleraciones medias entre sí son iguales. ¿Sí? Entonces tenemos que, si aplico módulos a estas ecuaciones vectoriales que están arriba, porque son ecuaciones vectoriales, le aplico módulos,
¿sí? Miembro a miembro, entonces me va a quedar el módulo de delta de B en el primer metro sobre delta de T en el primer metro es igual al módulo de delta de B en el último metro sobre delta de T en el último metro. O sea, me queda esta expresión ahí. De acá despejo el delta de B en el primer metro, en magnitud. Y me quedará, este pasa multiplicando, ¿sí? Me quedará delta de T en el primer metro sobre delta de T en el último metro, por el módulo del delta de B en el último metro. Pero ustedes recuerden que hemos visto que el intervalo de tiempo correspondiente al primer metro era mayor que el intervalo de tiempo correspondiente al último metro. ¿Sí? El delta de T en el primer metro era mayor que el delta de T en el último metro. Eso lo vimos recién. Lo probamos aquí. Está anotado. Entonces, por lo tanto, este cociente que está acá debe ser mayor que 1. ¿Sí? Porque si delta de T en el primer metro es mayor que el delta de T en el último metro, es como dividir, por ejemplo, 5 dividido en 2, 2,5. 4 dividido en 3. O sea, siempre te quedan valores mayores que 1. ¿Sí? Entonces, al pasar, como el delta de B del primer metro en magnitud es igual a esta constante que es mayor que 1 por el delta de B en el último metro, entonces no queda otra. El delta de B en el primer metro debe ser mayor que el delta de B en el último metro. ¿Por qué? Porque esta constante por la cual estoy multiplicando acá es mayor que 1. Entonces será 1,5 veces más grande, 2 veces más grande, 3 veces más grande, 3,3 veces más grande. No sé, pero ¿de qué más grande? Más grande. ¿Sí? Porque estoy multiplicando por un número que es mayor que 1. ¿Sí? Entonces el delta de B en módulo en el primer metro es mayor que el delta de B en módulo en el último metro. Y con eso queda demostrado, probado. ¿Está claro esto, chicos? Este es el ejercicio más difícil que más me cuesta hacerle entender a ustedes en las clases presenciales de todo lo de final que ven. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, como les digo, razónenlo también tranquilos ustedes, ¿sí? Y me van haciendo las preguntas de WhatsApp, pero denle mucha bolilla por favor a este ejercicio. Como les digo, es siempre el que más me cuesta explicarlo en las clases presenciales y de hecho es el que más problemas trae de todo lo que vamos a ver en toda la materia, ¿sí? Está saladito, es ¿Cómo? Perdón, Franco. bastante salado. Sí, este es salado, es bastante saladito. Sí, este bien salado. Tiene que estar muy pillo para darte cuenta. Igual hace bastante que no lo toman, ¿no? Pero sí lo tomaban antes con bastante regularidad. Encima, peor aún, este solía aparecer en un verdadero falso que tenía como 35 preguntas. O sea, que era... Por eso yo creo que lo terminaron sacando. Bueno, el problema 4', que también lo vamos a ver, dice que idem para el primer segundo y último segundo. O sea, me está diciendo en caída libre la variación de la velocidad en el primer segundo y en el último segundo es la última. Bueno, son iguales. Bueno, no, este es falso también, fíjense. Vamos a ver acá. Perdón, este es verdadero, quiero decir. Tenemos acá nuestra caída libre. Empezamos aquí y terminamos aquí de recorrer el primer metro. Comenzamos aquí y terminamos aquí de recorrer el último. Perdón, estoy confundido yo. El 4', lo he vuelto a leer el 3' yo recién. Disculpen. El 4' dice idem que el 3', pero para el primer segundo y último segundo. O sea, me está diciendo que en caída libre la variación de la velocidad es la misma en el primer segundo que en el último segundo. ¿Sí? Bueno, en este caso sí es verdadero. ¿Por qué? Ahora, el problema ya no es un problema de tiempo, perdón, de espacio, sino de tiempo. Tenemos aquí donde inicia la caída libre y acá tenemos el punto en el cual se encuentra la partícula transcurrido el primer segundo. Aquí comienza el último segundo y este es el punto o posición en la que se encuentra la partícula una vez finalizado el último segundo del recorrido. ¿Sí? Y entonces este es súper fácil, porque acá venimos y decimos, como g es constante, entonces sabemos que g coincide con la aceleración media, ¿sí? En cualquier intervalo que yo considere. Entonces, en particular, para el intervalo correspondiente al primer segundo y el último segundo, la aceleración media coincide con g. Y es lo que tenemos acá. G es igual a delta de b en el primer segundo sobre el delta de t en el primer segundo. Y la aceleración media para el último segundo es delta de b en el último segundo sobre delta de t en el último segundo. Como les decía, esto que está aquí es la aceleración media calculada en el primer segundo y esto que está aquí es la aceleración media calculada en el último segundo. Como la aceleración g es constante, entonces sabemos que la aceleración media coincide con esa aceleración g en cada intervalo. Entonces, en particular, g coincide con la aceleración media calculada en el primer intervalo
y G coincide con la aceleración media calculada en el último intervalo, que es correspondiente al último segundo. Entonces, por transitividad, tenemos que la aceleración media en el primer intervalo es igual a la aceleración media en el último intervalo. O sea, delta de B en el primer segundo sobre delta de T en el primer segundo es igual al delta de B en el último segundo sobre el delta de T en el último segundo. Aplicando módulos a estos vectores, va a quedar el módulo de delta de B en el primer segundo sobre delta de T en el primer segundo es igual al módulo de delta de B en el último segundo sobre delta de T en el último segundo. O sea, esto está aquí anotado. ¿Sí? Ahí están, ahí está. Obviamente, como los intervalos de tiempo para el primer segundo y para el último segundo son los mismos, porque son ambos de un segundo, por eso se habla del primer segundo y del último segundo, se simplifica. Y entonces concluimos que el delta de B en el primer segundo es igual al delta de B en el último segundo en magnitud. ¿Sí? Y en este caso también en dirección y sentido, porque el movimiento es rectilíneo y en una sola dirección. O sea, o mejor dicho, en un solo sentido. ¿Sí? Entonces, en este caso, la proposición es verdadera, porque el problema me decía, en caída libre, el cambio de velocidad en el primer segundo y en el último segundo son iguales. Bueno, en este caso sí. En el primer segundo y en el último segundo el cambio de velocidad son iguales. Pero ojo, según vimos en el problema anterior, el cambio de velocidad en el primer metro y el cambio de velocidad en el último metro, ahí ya cambiamos el tiempo por el espacio, ¿sí? No son iguales. No son iguales. Probamos que son distintos y por lo tanto la proposición anterior era falsa. Pero la de este punto en cuestión es verdadera. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿O quieren que lo explique de vuelta? ¿Tienen alguna duda? No, está claro. Bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda que quieran preguntar? No. Bueno. Después, como les digo, véanlo de nuevo una vezita más. Para terminar la clase de ahora de la mañana, veamos el 6', ¿sí? Que es este par que teníamos que hacer. Dice, en todo movimiento circunferencial la velocidad es perpendicular a la aceleración. Bueno, primero recordemos. En un movimiento circunferencial, desde luego, la trayectoria es circunferencial respecto a un observador que nosotros lo vamos a anclar en el centro de la circunferencia, o sea, de dicha trayectoria, utilizando la orientación usual de ejes. Ustedes saben que en general, en el movimiento circunferencial, según aprendimos, chicos, la aceleración total del movimiento se puede expresar como la suma vectorial de dos aceleraciones, que es la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, ¿sí? Tal y como está ahí anotado. La aceleración centrípeta era tal que apuntaba siempre hacia el centro de curvatura de la trayectoria, ¿sí? Esa era la aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial era tal que siempre apuntaba hacia la dirección tangencial de la trayectoria y su sentido era igual al de la velocidad instantánea si la rapidez estaba aumentando y opuesto al de la velocidad instantánea si la rapidez estaba disminuyendo. La composición mediante el método del paralelogramo de estos dos vectores me da la aceleración total. ¿Sí? Bien, eso era nuestro repaso. En este caso, el problema 6 me dice, en todo movimiento circunferencial la velocidad es perpendicular a la aceleración. Bien, volvamos a nuestro problema entonces. Dibujemos el vector de velocidad en alguna dirección dada. En este caso, disculpen, vamos a dibujarlo mejor. Como siempre, el vector velocidad es tangencial a la trayectoria, irá en esta dirección, y suponiendo que la rapidez esté aumentando, irá en el mismo sentido que la aceleración tangencial. También ustedes, si hubiesen querido, lo podían fijar así, porque salvo que le especifiquen que la rapidez está aumentando o disminuyendo, ¿sí? Ustedes pueden expresar el vector velocidad en forma general yendo en un sentido u otro, ¿sí? Pero eso, como les digo, excepto si le especifican qué es lo que está ocurriendo con la rapidez. O sea, si te viene y te dice, mira, la rapidez está aumentando, listo, entonces el vector velocidad va en el mismo sentido que la aceleración tangencial. Y si te dice, no, mira, la rapidez está disminuyendo, bueno, entonces el vector velocidad va en sentido opuesto a el vector de aceleración tangencial, ¿sí? Pero si no le explican o no le especifican eso, ustedes, bueno, tienen que sí o sí elegir alguna dirección y sentido, perdón, algún sentido, entonces le ponen el que ustedes deseen. Yo en este caso puse el mismo sentido que el vector de aceleración tangencial. Aclaro, recién dije una tontera, dije, ustedes ponen cualquier dirección, no.
no pone en cualquier dirección. La dirección del vector velocidad instantánea es siempre, siempre, sin excepción, tangencial a la trayectoria en cada punto. ¿Sí? Repito, siempre tangencial a la trayectoria en cada punto. Eso no es que lo eligen ustedes. ¿Sí? Lo que yo quería decir era que si no le especifican qué ocurre con la rapidez, es decir, si la misma está en aumento o disminución, bueno, como sí o sí tienen que dibujar algún vector de velocidad, bueno, ya ahí elijan ustedes el sentido. Pongan en el mismo sentido de la aceleración tangencial o sentido opuesto, no importa. Pero ahora, si le llegan a especificar que la rapidez v está aumentando, bueno, entonces ahí no pueden elegir nada. El sentido del vector velocidad es el mismo de la aceleración tangencial. Y si le llegan a decir que la rapidez v está en disminución, entonces ahí tampoco pueden elegir nada. El vector velocidad sí o sí debe ir tangencial a la trayectoria en sentido opuesto a la aceleración tangencial. ¿Sí? Bien, eso a modo de aclaración. Como acá no me especifican nada, yo directamente lo dibujo en el mismo sentido que la aceleración tangencial. Bien, entonces, la aceleración tangencial, volviendo un poco a nuestro repaso, estaba asociado a ¿qué, chicos? A los cambios de rapidez. ¿Sí? Mientras que la aceleración centrípeta estaba asociada a los cambios de dirección de la velocidad instantánea v. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento circunferencial uniforme, ustedes saben que en tal movimiento la rapidez v es igual a constante y por lo tanto, si no hay cambio de rapidez, la aceleración tangencial será igual a 0. En ese caso, la aceleración total será solamente la aceleración centrípeta y en ese caso sí se verificará, si ustedes vuelven a hacer el dibujito, que como la aceleración en este caso coincide con la aceleración centrípeta, la cual siempre apunta al centro, entonces en este caso del MCU sí se va a verificar que la aceleración es perpendicular a la velocidad, la cual es siempre tangente a la trayectoria. ¿Sí? Aquí en este caso sí se verificará esa condición de perpendicularidad en el MCU. Pero en el MCV, chicos, sabemos que hay una aceleración angular que es distinta de 0. ¿Sí? Además sabemos que la aceleración tangencial en módulo es igual a la aceleración angular por el radio. Y como la aceleración angular y el radio son distintos de 0, entonces esto es distinto de 0. Entonces la aceleración tangencial en este caso va a ser distinto de 0 y por lo tanto cuando yo dibuje vamos a tener que la aceleración tendrá su componente centrípeta como siempre asociado a los cambios de dirección del movimiento circunferencial, pero además tendrá su componente tangencial asociado al cambio de rapidez. Por lo tanto en este caso el vector de aceleración total viene así por la composición de los dos vectores componentes centrípeto y tangencial, ¿sí? Mientras que el vector de velocidad vendrá así. Entonces aquí es evidente que el ángulo que forma el vector de aceleración con el de velocidad es menor a 90 grados. O en términos más generales es distinto a 90 grados. Por lo tanto, esta proposición que me aseguraba de que en todo movimiento circunferencial, repito, en todo movimiento circunferencial me decía, mire, lo leamos al enunciado para que quede claro. Decía, en todo, ¿sí? Aquí está marcado, en todo movimiento circunferencial la velocidad es perpendicular a la aceleración. Ya hemos mostrado que es falso, porque si bien es cierto que en el MCU la velocidad y el vector de aceleración si son perpendiculares entre sí, probamos que hay otro movimiento, como el circunferencial uniformemente variado, en el cual el vector de velocidad no es perpendicular a la aceleración. Por lo tanto, no es verdad que en todo movimiento circunferencial el vector velocidad es perpendicular a la aceleración. Eso solo ocurre en un movimiento circunferencial particular que es el MCU, o circunferencial uniforme. Pero en cualquier otro movimiento circunferencial, ya sea uniformemente variado o uno incluso más complejo, donde la aceleración angular sea variable en el tiempo, ¿sí? En esos casos donde sí hay aceleración angular, va a haber aceleración tangencial y por lo tanto la velocidad no es verdad que va a formar un ángulo recto o de 90 grados, ¿sí? Con la aceleración. No es verdad que se va a verificar eso. Entonces, no es cierto que en todo movimiento circunferencial uniforme, no es cierto que en todo movimiento circunferencial a secas, la velocidad es perpendicular a la aceleración. No es verdad eso. Porque hay casos en los cuales la aceleración angular es distinta de 0
y por lo tanto hay una componente de aceleración tangencial y por lo tanto la aceleración no va a ser perpendicular al vector de velocidad instantánea. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien, entonces la respuesta a este problema, que es el 6', es falso. Y lo vemos acá a continuación. Mira. Aquí está, falso. ¿Sí? En un momento circunferencial uniformemente variado, la aceleración es suma de centrípeta más tangencial. Y tanto la centrípeta como la tangencial son distintas de cero. Por lo tanto, forman un ángulo alfa que es menor a 90 grados y no son perpendiculares, tal y como se ve en este dibujo. Desde luego, este, como les dije, es un ejemplo muy particular, pero no hace falta que nos vayamos solo al MCV. Como les dije, cualquier momento circunferencial que tenga aceleración angular distinta de cero, sea uniformemente variada o no, va a ser un momento circunferencial que va a tener aceleración tangencial no nula, y por lo tanto, va a ser un momento circunferencial para el cual la aceleración va a tener tanto componente centrípeta como tangencial, y por lo tanto, y en última instancia, va a ser un momento circunferencial para el cual la aceleración y el vector velocidad instantánea, que siempre tangencia la trayectoria, no forman un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, cualquier movimiento circunferencial que tenga aceleración angular distinta de cero, la velocidad y la aceleración no van a ser perpendiculares entre sí. El único caso en el que sí son perpendiculares entre sí es en el MCU, donde la aceleración tangencial es cero debido a que no hay aceleración angular. ¿Está claro, chicos, entonces esto? Bien. Bueno, con eso, chicos, está terminado entonces la primera parte de la clase de hoy de la mañana. ¿Sí? Terminamos acá. Recuerden que los impares están resueltos completo acá y si nos queda tiempo lo vamos a ir resolviendo. Las consultas que tengan me van escribiendo al WhatsApp y las vamos contestando. Hoy a la tarde vamos a tener clase de nuevo, ¿sí? Pero esa clase la vamos a hacer más temprano porque yo a las 8 le tengo que dar clase a los otros chicos, ¿sí? Con que la otra clase la hagamos si quieren a las 6, si están de acuerdo, ¿sí? Y terminemos a las 7, por ejemplo, 7:15, ya estamos hoy. Bien, ¿Sí? Bueno, chicos, listo. Dejo de grabar entonces la clase de hoy.